Porque cambia mucho el punto de vista de estar en clase, que te den clase, hacerlo en casa, a luego irte a una empresa. Sí. Y de gran envergadura, como son muchas productoras que dices, uff. Sí, sí, cambia mucho. Y también, por otro lado, yo creo que desde el punto de vista del docente y también de gestores de programas formativos, un poco esta salida pues te vincula, te hace ver otras realidades. En mi caso, por ejemplo, mi estancia en Los Ángeles surgió por una formación que hacía aquí. Surgió porque estaba haciendo mi tesis doctoral y, bueno, pues entre otras cosas quería mejorar inglés, que era algo que en la conferencia de Planet 51 aquí hicieron mucho hincapié. Que es algo esencial para los alumnos. Sí, la bibliografía, leer, necesitas mucho el idioma como herramienta, en aquel caso por el tema que estaba abordando, y también allí surgieron otros contactos que luego hemos mantenido. Por ejemplo, el contacto con Isabel Erguera, que es la directora del Festival de Animac, un festival, un referente de animación en Lleida, y que realmente, bueno, trae a grandes figuras de la animación en el sentido también más artístico, y bueno, uno de los festivales con más identidad y trayectoria de España. Entonces eso también ha servido pues para ver otras formas de trabajar. Era una revista de animación online. Perdón, estamos viendo algunas imágenes. Sara, Miquel, ¿qué me contáis? ¿Qué estamos viendo? ¿El taller? Perdón, ¿el título propio? Sí, sí, sí. Allí estamos viendo prácticas con la mocap, con la motion capture, la captura de movimiento real que hay aquí en el ASIC. Los puntitos, para entendernos todos. Los puntitos. Lectura del movimiento real para hacer luego animación. Ajá. Entonces, bueno, aquí estamos en la cueva, ¿no? En la cave. En la cueva. La cueva lo llaman, la cave, para ver la realidad virtual, ¿no? Escenografías 3D. Sí. Y están los alumnos dentro probando un poco cómo es el visionado de los propios modelados que ellos crean, ¿no? Este es un ejemplo, no está hecho por ellos. Bueno, se lo habrán pasado en grande, sí, ¿no? Sí, porque muchos de ellos dices, bueno, hasta que no me voy a una gran empresa o lo que sea, todo esto no lo puedo toquetear, y al fin y al cabo es lo que nos gusta, es como se aprende, ¿no? Y también hay un material muy interesante en la universidad, o sea, también un poco la universidad ha hecho una inversión grande económica y una apuesta importante que tampoco tienen muchas empresas. Entonces esto también nos ha permitido que empresas que vienen a trabajar puedan ver este material y que se puedan establecer otras vías de colaboración. O sea, que también el título propio no solamente es una opción de futuro para los alumnos, sino para todos, ¿no? Para la comunidad y para la animación, entendemos nosotros.